Dicen que el cuerpo no miente, y el de aquel niño sin nombre contaba una historia que los filósofos de Atenas jamás escribieron en sus pergaminos. Sus muñecas sangraban por las cadenas que llevaba 3 años llevando. Su espalda estaba marcada por cicatrices que formaban un mapa de humillaciones. Sus ojos, que una vez brillaron con la inocencia de las montañas, ahora eran 2 pozos vacíos. Tenía 15 años cuando murió en las minas de plata de Laurion, pero hacía tiempo que había dejado de ser niño. No era un héroe, no era un ciudadano, no era siquiera un hombre libre. Era lo que los atenienses llamaban paidika, un objeto de placer, una mercancía humana para entretener a los mismos sabios que teorizaban sobre la virtud, mientras sus manos manchaban la inocencia. En esa Atenas dorada del siglo V antes de Cristo, donde nacían las ideas que definirían la civilización occidental, donde Sócrates paseaba por el ágora predicando sobre la justicia, donde Pericles construía templos de mármol a los dioses, también existían sótanos sin ventanas, donde niños como él despertaban cada mañana sabiendo que sobrevivir significaba morir por dentro. Su cuerpo no era suyo. Su voz había sido silenciada con golpes. Su humanidad había sido comerciada por 3 minas de plata. Esta no es la historia que nos enseñan sobre la cuna de la democracia. Es la historia que prefieren enterrar, como enterraron su cuerpo anónimo en una fosa común. Pero hay historias que sangran a través del tiempo. Y algunas verdades son demasiado dolorosas para que la civilización las olvide. Para entender cómo un niño libre se convirtió en mercancía humana, hay que volver a una aldea en las montañas de Beocia 3 años antes de su muerte. El año 434 antes de Cristo había traído la sequía más brutal en una generación. Los olivares se secaron, las cabras murieron de sed. Y Menecio, campesino libre con 3 hijos y una esposa embarazada, se quedó sin opciones cuando los prestamistas de Atenas vinieron a cobrar las deudas. Su hijo menor tenía 12 años y era hermoso. Cabello rubio, como el trigo maduro. Ojos del color del cielo al amanecer. Músculos firmes por el trabajo en los campos. En el mercado de esclavos de Atenas, un niño así valía el equivalente a 3 años de cosecha. Era la única posesión de la familia que podía salvar a los demás. Menecio no durmió durante 3 noches. Miraba a su hijo dormir en el suelo de arcilla, escuchaba su respiración tranquila y se odiaba a sí mismo. Su esposa lloraba en silencio, acariciando el vientre que llevaba a otro niño que quizás nacería libre porque el hermano había sido sacrificado. Era una decisión imposible, matar de hambre a toda la familia o entregar a uno de sus hijos al horror. La mañana que vinieron los traficantes, el niño estaba alimentando a las cabras sobrevivientes. No entendió por qué su padre lloraba mientras le ataba las manos. No entendió por qué su madre se escondía en la casa y no salía a despedirlo. Solo cuando las cuerdas le cortaron las muñecas y lo empujaron dentro de una jaula de madera, junto a otros niños igualmente confundidos, entendió que su infancia había terminado para siempre. El viaje a Atenas duró 5 días. En la jaula había 12 niños de entre 8 y 15 años. Algunos lloraban. Otros habían dejado de hablar. Uno se había mordido la lengua hasta sangrar. El futuro esclavo aprendió su primera lección de supervivencia. Quien grita demasiado recibe más golpes. Quien llora recibe menos comida. Quien se rebela no llega vivo al mercado.
El mercado de esclavos de Atenas estaba en el Ágora, el mismo lugar donde Sócrates enseñaba a los jóvenes aristócratas sobre la búsqueda de la verdad. Los compradores examinaban la mercancía con la misma frialdad con que examinarían caballos o ganado. Tocaban músculos, abrían bocas para revisar dientes, preguntaban por la edad y el origen. El niño de las montañas permaneció inmóvil mientras manos de extraños recorrían su cuerpo, evaluando su valor comercial. Lo compró Lisandro, un mercader de ánforas que también comerciaba con algo más rentable, la inocencia. Pagó 3 minas de plata, una fortuna, y explicó a su nuevo esclavo cuál sería su función. No era para trabajos domésticos, era para los simposios, para entretener a invitados especiales, para complacer a hombres importantes que pagaban bien por servicios discretos. Esa noche, encadenado en una celda sin ventanas en el sótano de la casa de Lisandro, el niño entendió que había 2 tipos de esclavitud. Una mataba el cuerpo trabajando en las minas o los campos. La otra mataba el alma manteniendo el cuerpo vivo. Y él había sido destinado a la peor. La educación del nuevo esclavo comenzó de inmediato. No le enseñaron a leer ni a escribir. Le enseñaron a sonreír cuando sentía náuseas, a permanecer inmóvil cuando cada fibra de su ser gritaba por escapar, a desconectar su mente de su cuerpo cuando la supervivencia dependía de que su cuerpo fuera usado, pero su mente permaneciera en algún lugar lejano donde el dolor no pudiera tocarla. Demetrio, el capataz de la casa, había sido esclavo como él antes de ganar la libertad. Ahora entrenaba a los nuevos niños para el trabajo que lo había liberado. Su primera lección fue simple. Tu cuerpo ya no te pertenece, nunca más. Puedes sufrir luchando contra eso, o puedes sobrevivir aceptándolo. Los que luchan mueren rápido. Los que aceptan viven lo suficiente para quizás comprar su libertad algún día. La casa de Lisandro tenía 8 esclavos menores de 20 años, cada uno en diferente etapa de destrucción. Marcus había llegado hacía 5 años desde Macedonia y ya tenía la mirada muerta de quien había aprendido a no estar presente durante su propio sufrimiento. Alexios, de Esparta, había intentado escapar 2 veces. Sus pies mutilados aseguraban que no habría una tercera. Filemón, el mayor a los 18 años, había desarrollado una sonrisa permanente y vacía que nunca abandonaba su rostro, como si se hubiera roto algo fundamental en su capacidad de expresar emociones reales. El primer simposio al que asistió el niño de las montañas fue una revelación de la hipocresía civilizacional. Los invitados eran la crema de Atenas: políticos, filósofos, comerciantes ricos, oficiales militares. Hombres que durante el día predicaban sobre la justicia y la virtud en el ágora, que escribían tratados sobre la belleza del alma, que educaban a sus propios hijos sobre el honor y la dignidad. Por la noche, esos mismos hombres se recostaban en sofás tapizados con seda, coronados con laurel, bebiendo vino mezclado con miel, mientras niños esclavos servían más que bebida. El contraste era obsceno. Dioses de mármol mirando desde las paredes, mientras dioses de carne reducían seres humanos a objetos de entretenimiento. El niño de Beocia aprendió rápidamente a flotar. Era una técnica que Filemón le enseñó. Desconectar la mente del cuerpo, imaginar que estaba en otro lugar, en las montañas de su infancia, corriendo libre entre los olivares, mientras su cuerpo
cumplía las funciones que otros habían decidido para él. Era supervivencia psicológica. Era disociación como arte de guerra. Durante las primeras semanas vomitaba después de cada simposio. Después dejó de vomitar. Su cuerpo se había rendido, pero su mente había encontrado formas de escapar que sus captores no podían controlar. Podía estar físicamente presente y mentalmente ausente. Podía sonreír con los labios mientras sus ojos se ausentaban del tiempo. Los invitados tenían nombres que la historia recordaría. Algunos escribían comedias que aún se representaban siglos después. Otros desarrollaban teorías filosóficas que influirían en el pensamiento occidental para siempre. Pero ninguno de ellos veía contradicción entre su búsqueda intelectual de la verdad y su participación en la compra de inocencia. Para ellos, los esclavos no eran completamente humanos. No tenían almas que salvar ni dignidad que respetar. Eran instrumentos refinados para el placer de mentes superiores. Una noche, durante un simposio particularmente degradante, uno de los invitados, un dramaturgo cuyas obras predicaban sobre la importancia de la justicia divina, inventó un juego. Los esclavos debían actuar escenas de obras clásicas mientras eran utilizados por los invitados. El arte y la barbarie fundiéndose en una performance que habría horrorizado a los dioses que supuestamente inspiraban esas obras. Esa noche, algo se rompió definitivamente en el niño de las montañas. No fue su cuerpo, que ya había sido roto muchas veces. Fue su capacidad de sentir. La parte de él que aún esperaba que alguien viera su sufrimiento y decidiera que era inaceptable, murió. Ya no era un niño forzado a soportar el horror. Se había convertido en lo que ellos veían, un objeto. Y extrañamente, esa muerte del yo trajo una terrible paz. Sin dignidad que proteger, el sufrimiento se volvió más soportable. Los años se confundieron en una rutina de supervivencia. Los simposios se sucedían como pesadillas repetitivas. Algunos esclavos nuevos llegaban frescos y asustados. Otros desaparecían cuando dejaban de ser útiles. El niño de Beocia se había convertido en veterano de su propio infierno, enseñando a otros recién llegados las técnicas de disociación que habían mantenido vivo lo poco que quedaba de él. Para cuando cumplió 15 años, su cuerpo comenzó a mostrar signos del daño acumulado. Su hermosura infantil se había gastado. Las marcas del uso eran imposibles de disimular. Su valor comercial disminuía cada día. Y Lisandro, siempre eficiente en sus negocios, comenzó a buscar formas de recuperar parte de su inversión inicial. La transferencia llegó en una mañana fría de invierno, sin ceremonia, sin explicaciones. Demetrio le informó que había sido vendido a una operación minera en Laurion. Las minas de plata eran el destino final de los esclavos, que ya no servían para otros propósitos. Era una sentencia de muerte disfrazada de transacción comercial. El último simposio al que asistió fue especialmente cruel. Los invitados sabían que se despedían de él y algunos querían una última experiencia memorable. Esa noche aprendió que hay niveles de degradación que el alma humana no puede procesar, solo endurecer. Al amanecer, cuando lo cargaron en el carruaje rumbo a las minas, no sentía alivio ni terror. Solo un vacío que había reemplazado a todas las demás emociones. El viaje al Orión fue su primera experiencia de libertad en 3 años. Encadenado, sí, pero bajo el cielo abierto,
respirando aire que no olía a incienso y depravación. Por primera vez en años, pudo ver el horizonte. Recordó brevemente la sensación de ser humano. Las minas eran otro mundo. Túneles excavados en la roca viva, donde hombres condenados por diversos crímenes, o simplemente por ser esclavos gastados, trabajaban hasta la muerte, extrayendo la plata que financiaba la grandeza de Atenas. La expectativa de vida era de 2 años. Pocos duraban más, pero en las profundidades de la tierra, rodeado de otros condenados, el antiguo niño de las montañas descubrió algo inesperado: humanidad. Los mineros esclavos habían desarrollado redes de apoyo mutuo que los simposios nunca habían permitido. Compartían agua cuando alguien estaba enfermo. Se contaban historias de sus vidas antes de la esclavitud. Preservaban nombres y memorias que sus amos intentaban borrar. Por primera vez en años, alguien le preguntó cómo se llamaba. Hacía tanto tiempo que no lo decía en voz alta, que tardó varios segundos en recordarlo. Su voz sonó extraña al pronunciar su propio nombre, como si hablara de un extraño que había conocido en otra vida. En las minas encontró algo que nunca había tenido en la superficie: respeto. Los otros prisioneros no lo veían como un objeto de uso, lo veían como un compañero de sufrimiento. Alguien que había sobrevivido a horrores que ellos podían entender sin necesidad de explicaciones. Su resistencia lo había ganado una dignidad que la civilización superficial le había negado. Trabajaba 12 horas diarias extrayendo mineral de plata de vetas cada vez más profundas y peligrosas. El aire era irrespirable, el agua escasa, la comida mínima. Pero por primera vez en años, cuando terminaba el trabajo y se reunía con otros esclavos en los túneles más profundos, podía sentir algo parecido a la paz. Marcus llegó a las minas 6 meses después que él. Su amigo de los simposios había perdido completamente la capacidad de hablar. Los años de horror lo habían dejado mudo, pero entre ellos desarrollaron una forma silenciosa de comunicación, gestos que significaban: estoy aquí contigo, no estás solo, resistimos juntos. Los capataces de las minas eran brutales, pero su brutalidad era honesta. Te golpeaban si no trabajabas lo suficientemente rápido. Te negaban comida si te rebelabas. Te mataban si intentabas escapar. No había hipocresía. No había pretensión de refinamiento cultural. Era supervivencia pura, y eso tenía una claridad que los simposios nunca habían ofrecido. Durante las noches, en los túneles más profundos, donde los guardias no se aventuraban, los esclavos compartían fragmentos de sus historias. Campesinos vendidos por deudas, prisioneros de guerra, niños robados por traficantes. Cada historia era un testimonio de cómo la civilización ateniense se alimentaba de carne humana mientras predicaba sobre la belleza del alma. El niño de las montañas raramente hablaba, pero cuando lo hacía, su voz tenía una autoridad extraña. Había sobrevivido a 3 años de lo que la mayoría consideraba peor que la muerte. Su supervivencia psicológica lo había convertido en una especie de oráculo para otros que luchaban por mantener su humanidad bajo condiciones inhumanas. Una noche, un joven recién llegado, apenas 14 años, vendido por su familia después de una mala cosecha, se acercó desesperado al veterano de los simposios. Quería saber cómo había logrado sobrevivir sin enloquecer. La respuesta fue simple y terrible. Morí hace mucho tiempo. Lo que ves es solo lo que quedó. Pero incluso lo que queda puede elegir ser bondadoso con otros. El polvo de las minas de plata comenzó a devastar sus pulmones después del primer año. La tos se volvió constante. Respirar era cada vez más difícil.
Los otros prisioneros reconocían los síntomas. La enfermedad del minero, que mataba lentamente, llenando los pulmones de polvo hasta que asfixiarse se convertía en liberación. No había tratamiento médico para los esclavos. Los capataces simplemente esperaban a que murieran y traían reemplazos. Pero sus compañeros esclavos se organizaron para cuidarlo durante sus últimas semanas. Le daban parte de su ración de agua para ayudarlo a respirar. Lo rodeaban por las noches para mantenerlo caliente cuando la fiebre lo atacaba. En sus últimos días, delirando por la falta de oxígeno, a veces creía estar de vuelta en las montañas de Beocia, corriendo libre entre los olivares, con el viento limpio llenando sus pulmones sanos. Otras veces se imaginaba que los dioses le habían dado alas para volar lejos de todo lo que había conocido desde los 12 años. Sus últimas palabras fueron para Marcus, su compañero silencioso de años de horror compartido. Le susurró su verdadero nombre. No el número que había sido en la casa de Lisandro, sino el nombre que sus padres le habían dado en una vida que parecía perteneciente a otra persona, y le pidió que lo recordara. Marcus asintió, apretando la mano del moribundo, prometiendo silenciosamente mantener viva esa memoria. El niño de las montañas murió un martes al amanecer, con 25 años, pero el cuerpo de un anciano destruido por años de abuso sistemático. Sus últimos pensamientos no fueron de amargura ni de odio. Fueron de gratitud hacia los hombres que lo habían rodeado en esas últimas semanas, tratándolo con la dignidad humana que la civilización superficie le había negado durante 13 años. Su cuerpo fue enterrado en una fosa común sin marcadores ni ceremonia. Los registros oficiales lo listaban simplemente como esclavo minero, muerto por enfermedad pulmonar, sin nombre, sin historia, sin familia que lo llorara. Era exactamente lo que el sistema había diseñado. Una vida humana reducida a una línea en un libro de contabilidad, pero en los túneles profundos de las minas, su memoria se preservó de maneras que ningún mármol podría igualar. Los esclavos compartían su historia con los nuevos llegados. Su nombre se convirtió en una oración secreta para quienes necesitaban recordar que la humanidad podía persistir incluso bajo condiciones inhumanas. Marcus, que nunca recuperó el habla, pero nunca perdió la memoria, se convirtió en el guardián silencioso de esa historia. Cuando llegaban esclavos jóvenes, rotos por experiencias similares a los simposios, Marcus los llevaba a los rincones más profundos de las minas y les contaba con gestos la historia del niño que había aprendido a volar con el alma incluso cuando su cuerpo estaba encadenado. Mientras tanto, en la superficie, los filósofos continuaban sus debates sobre la naturaleza de la virtud y la justicia. Las obras de teatro se representaban en teatros construidos con plata extraída por hombres como él. Los templos se alzaban magnificentes hacia los cielos, financiados con el comercio que incluía carne humana como mercancía. Los mismos hombres que habían participado en su destrucción ahora eran recordados como pilares de la civilización occidental. Sus nombres estaban grabados en mármol. Sus ideas se enseñaban como fundamentos del pensamiento ilustrado. Sus obras se preservaban en bibliotecas que perdurarían milenios. La ironía era perfecta y terrible. Una civilización que predicaba la búsqueda de la verdad había construido su grandeza sobre mentiras sistemáticas. Una cultura que inventó la filosofía política había perfeccionado la deshumanización. Los mismos hombres que teorizaban sobre la justicia habían participado en la comercialización de la inocencia sin ver contradicción alguna.
Siglos después, cuando los historiadores escribieran sobre la grandeza de Atenas, mencionarían la esclavitud como una nota al pie, un detalle incómodo que no debía empañar la admiración por los logros intelectuales. La democracia ateniense sería celebrada mientras se minimizaba el hecho de que dependía de la explotación sistemática de seres humanos reducidos a propiedades. Los nombres de Sócrates, Platón, Aristóteles resonarían a través de los siglos como símbolos de sabiduría y búsqueda de la verdad. Pero el nombre del niño de las montañas, como los nombres de miles de víctimas similares, sería borrado completamente de los registros oficiales, como si nunca hubiera existido, como si su sufrimiento no hubiera sido real. Y sin embargo, en los rincones más oscuros de la historia, donde las voces oficiales no llegaban, su historia persistía, transmitida de esclavo a esclavo, de víctima a víctima, de generación en generación de los olvidados. Una memoria subterránea que recordaba verdades que la civilización superficial prefería ignorar. Esta es la historia de un niño sin nombre que fue vendido como mercancía, usado como objeto y murió como número en un registro. Pero también es la historia de algo más profundo y más incómodo, la capacidad humana para crear belleza sobre sufrimiento, para predicar virtud mientras se practica barbarie, para admirar civilizaciones construidas sobre cuerpos rotos. No fue un héroe ni un mártir. Fue una víctima de un sistema que comercializaba seres humanos con la misma eficiencia con que comercializaba aceite de oliva o plata. Su única resistencia fue mantener fragmentos de humanidad en condiciones diseñadas para destruirla. Su única victoria fue morir rodeado de compañeros que lo vieron como persona, no como propiedad. Así mueren los inocentes en todas las épocas. No con gloria ni reconocimiento, sino en silencio, mientras las civilizaciones que se alimentan de su sufrimiento se construyen monumentos a su propia grandeza. Porque hay verdades que las sociedades no pueden enfrentar sin cuestionar los fundamentos sobre los cuales construyen su autoestima colectiva. El niño de Beocia no fue una excepción en la historia, fue la regla. Por cada filósofo cuyo nombre recordamos, hubo miles de esclavos cuyos nombres fueron borrados. Por cada templo que admiramos, hubo cientos de vidas humanas consumidas en su construcción. Por cada obra de arte que celebramos, hubo incontables actos de barbarie que la financiaron. Y aún hoy, siglos después, mientras estudiamos la grandeza de Grecia antigua en aulas cómodas y universidades prestigiosas, esos mismos patrones persisten. Niños vendidos en mercados que ahora llamamos tráfico humano. Cuerpos explotados para el entretenimiento de élites que predican valores mientras participan en sistemas que los contradicen. Civilizaciones que celebran su progreso mientras ignoran los cimientos de sufrimiento sobre los que se construyen. La pregunta incómoda no es cómo pudieron los atenienses combinar filosofía con barbarie. La pregunta incómoda es cómo podemos nosotros admirar sus logros mientras sabemos el precio humano que los hizo posibles. Y más inquietante aún, qué injusticias sistemáticas de nuestra propia época están siendo ignoradas para preservar nuestra comodidad intelectual. Si esta historia te estremece, si algo en tu interior se rebela contra la hipocresía que documenta, pregúntate, ¿qué verdades incómodas sobre nuestro propio tiempo estamos eligiendo no ver? ¿Qué víctimas están siendo silenciadas para que nuestra civilización pueda seguir sintiendo admiración por sí misma?
porque la historia del niño sin nombre de las montañas de Beocia no es solo una tragedia antigua. Es un espejo que refleja la capacidad humana eterna para crear sistemas de explotación tan sofisticados que pueden coexistir con las más elevadas expresiones de cultura e intelecto. Solo cuando reconocemos la humanidad de las víctimas olvidadas, solo cuando pronunciamos los nombres que la historia oficial borró, solo cuando enfrentamos las verdades que nuestras civilizaciones prefieren enterrar, podemos comenzar a construir sociedades verdaderamente justas, en lugar de simplemente parecer refinadas. El niño de las montañas murió hace más de 2000 años. Pero su historia sigue sangrando en cada sistema que reduce seres humanos a mercancía. Su voz sigue susurrando en cada civilización que predica valores mientras los traiciona sistemáticamente. Y mientras sigamos admirando logros construidos sobre sufrimiento, sin reconocer ese sufrimiento, mientras sigamos celebrando grandeza sin cuestionar sus cimientos, el espíritu de ese niño seguirá muriendo una y otra vez en los sótanos oscuros de nuestras propias sociedades aparentemente ilustradas.